El día de ayer dedicamos gran parte de este espacio a escuchar los posicionamientos políticos de los distintos presidentes de los partidos, que insisto, buscamos a Mario Delgado de Morena, no fue posible hablar con él, sobre la reforma eléctrica, esta que la oposición rechazó. Ahora, en estos casos, con asuntos tan estridentes, de pronto la conversación se reduce a si pasa o no pasa, si la aprobaron o no, si la rechazaron o no y qué motivaciones políticas tuvieron para ello. Pero poco se conoce realmente del contenido de esta iniciativa de reforma, que ya rechazada, pero no está por demás referirlo, porque ayer que platicaba, sobre todo con el presidente del PAN y el presidente del PRI, decía, no, pues es que nosotros también incluíamos una iniciativa que no nos hicieron caso, pero bueno, la iniciativa de ellos hablaba de gratuidad para algunos sectores en materia energética. Sin polemizar, porque tampoco es el punto de la siguiente entrevista, lo que quiero decir es que hay asuntos que a veces no alcanzan la luz por la diatriba política, por la estridencia y el golpeteo político. Y por ello he querido tomar un espacio el día de hoy, este martes, para platicar con Miguel Torruco, quien es diputado por el partido Morena y que, mire, se lo transparento tal cual. Revisando ayer mis redes sociales, vi un post que era previo al rechazo de la reforma o lo que sea, o a su aprobación o lo que sea, pero en donde exponía muy claro cuál era, por ejemplo, el problema del autoabasto y cómo algunos, estos no son palabras de él, son mías, algunos se pasan de vivos. Y por eso quise hablar con él y por eso, Miguel, te agradezco enormemente que hayas tomado esta comunicación, porque pues eres de las personas que tiene el don de explicar las cosas y esa publicación que hiciste particularmente en TikTok me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo estás, diputado? Estimado Mario, muchísimas gracias por muy bien, muy contentos de estar aquí en esta entrevista y saludos a quienes nos están escuchando. Muchas gracias. ¿Qué se rechazó ayer? Te lo preguntaría así, Miguel, porque tú dedicas esa publicación que hiciste, debes de tener muchos otros datos, pero esa en particular al tema de cómo se ha abusado de la figura del autoabasto creada desde hace muchísimos años. Te escuchamos. Muchas gracias, Mario. Pues mira, el autoabasto, para ser precisos, es una figura que se estableció prácticamente en el año de 1992 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Ahora, la idea era prácticamente darle a estas grandes empresas, estos grupos industriales, una posibilidad de que ellos pudieran generar su propia energía. Un ejemplo, si tú, Mario Ávila, eres el dueño de una fábrica de automóviles y consumes más de 0.5 megawatts, que es una cantidad bastante amplia de energía, se te daba la oportunidad de que tú tuvieras tu propia generadora de energía y pudieras autoabastecerte. Eso suena bien, aumenta tu productividad y hasta eso iba bastante bien. El gobierno de México otorgó prácticamente alrededor de 239 permisos de autoabasto. Estos permisos son a diferentes empresas, grandes empresas que ya te dije que consumían más del 0.5%, perdón, de más de 0.5 megawatts. Ahora, por ende, si había 239 permisos, debería de haber 239 consumidores. Y el problema aquí es donde viene el abuso de la figura del autoabasto, porque es un abuso no solamente hacia el Estado mexicano, sino también al bolsillo de todas y todos los mexicanos. Ahora te explico por qué. Adelante. Aquí es que desde aquella reforma del 2013 de Peña Nieto, pues permitió de cierta forma una manera, como ya dijiste y lo repito, una manera muy mañosa de que que varias empresas, diversas empresas que no generaban energía, se colgaran de la figura del autoabasto. En español, si de esas 239 empresas generadoras de autoabasto, pues deberían de haber 239 clientes, cuando en realidad aquí viene el dato duro, el dato triste, el dato que abusa a la ley mexicana, es que no hay 239 clientes, hay 77,740 y tantos. Es decir, que hay 77,000 clientes que se cuelgan de los centros de autoabastecimiento. De esta forma, ellos pagan mucho menos en sus recibos de luz, y es donde doy mi ejemplo en TikTok, los Oxxos, porque fue un tema que se hizo muy
abierto. Y polémico, Entonces, sí. Muy polémico. Pero ¿por qué pagan mucho menos estas empresas, estas 77,000 empresas en su recibo de luz? Y hay un promedio, por ejemplo, hay los Oxxos que se conectan 24 horas, los 7 días de la semana, que tienen sus congeladores, los anuncios de luz, andan pagando alrededor de 300, 400, 500 pesos bimestrales. Eso es un abuso total. Ahora, estas 77,000 empresas, entre ellas Oxxo y hay muchas más, está también Bimbo, Kimberly-Clark, etcétera, etcétera, simulan ser socios de los centros de autoabasto, o sea, simulan ser socios de estas 239 empresas. ¿Cómo? Y en mis redes sociales publicaré un contrato de sociedad por $1. Imagínate el descaro. Estas 77,000 empresas generan contratos de sociedad por $1, asociándose con las empresas de autoabasto, simulando ser quienes, como si ellos generaran esta energía para autoabastecerse. Y esto los hace legalmente acreedores por $1. Es un abuso total. Cuando una empresa de autoabastecimiento genera su energía a base de la quema de gas o de paneles solares, sube su energía también a la red de la CFE, porque también es muy importante decir esto, aparte de que pagan menos, suben la energía, las empresas de autoabasto suben esta energía a la red de la CFE, y estas empresas de autoabasto utilizan la infraestructura, obviamente aquellos cables de luz que vemos en las calles, a la infraestructura de la CFE, lo que hace que cuando se distribuya la energía del punto A al punto B, del punto A de generación al punto B de consumo, pues genera de cierta forma un desgaste a la red de la CFE. Sí. Este uso se llama una tarifa de porteo. Ellos pagan una tarifa de porteo mucho menor que la que paga la misma CFE, trasladando su energía de un lado a otro, y utilizan esta red de distribución. La tarifa de porteo es prácticamente, en español, es el costo que pagan estas empresas para usar la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad para mover la energía, como ya lo comenté, del punto A al punto B a lo largo y ancho de la República Mexicana. Este uso, como ya lo comenté, genera este desgaste que la CFE es la que termina pagando. Ahora, ¿pero de dónde proviene este dinero? Este dinero que se termina pagando son los subsidios que el gobierno mexicano le da a la Comisión Federal de Electricidad para pagar aparte, ese es otro tema, los contratos legados a Iberdrola y demás, y que terminan pagando también todo este abuso de la figura de autoabasto, que se calcula que son 490,000 millones de pesos, estimado Mario. Imagínate, si el Fobaproa es increíble. 500,000 pesos, 500,000 millones de pesos, y seguimos pagando el Fobaproa actualmente con nuestros impuestos, estos 490,000 millones de pesos lo pagamos año con año. Entonces, lo que votó la oposición este pasado domingo 17 de abril, que quedará en la infamia de la historia nacional, porque pudimos haber llegado a la independencia eléctrica elevando a rango constitucional el derecho a la luz. Simplemente esos 490,000 millones de pesos pudieron haberse ejercido para seguir subsidiando al pueblo de México, no a las empresas extranjeras, sino subsidiar al pueblo de México y de esta forma bajar realmente el precio de la luz. Fíjate, Miguel, yo no tengo el gusto de conocerte y espero que llegue ese momento de conocerte en persona, pero sin restarle mérito a ninguno de tus correligionarios de partido, me parece que necesitan a gente como tú que pueda llevar, digamos, esta conversación a este entendimiento. Porque de pronto, como decía yo hace un momento, ¿no?, en esta diatriba y estridencia política, se pierde la esencia de las cosas, ¿no? Que si cuántos votos, que si le ganaron al presidente o no le ganaron, que si está de buenas, que si está de malas. Pero a ver, lo importante está en el fondo. Y eso es lo que me parece que no está alcanzando la discusión pública. Asuntos como el que estás planteando y además, déjame decirlo así, con toda esta claridad. Porque es increíble que se hayan, déjame redondearlo, 250 permisos se dieron en la época de Carlos Salinas de Gortari, que se veía muy bien. Oiga, señor, yo invertí para hacer los coches, déjeme generar mi energía. Pues lo puede hacer. Y después todo el mundo se fue colgando de ahí. ¿Cómo está la multiplicación de los panes? O sea, llegar de 250 a más de 70,000, porque todos se fueron asociando con
cantidades ridículas como de $1, bueno, que no es otra cosa más que una simulación. Pero de verdad, Miguel, o sea, creo que es importante que de pronto, y esto sí cae ya quizá en el terreno político, de parte de ustedes de Morena, tengan esas voces que alcancen, ¿no?, a más personas para entender más el contenido de lo que se está votando más allá, insisto, del pleito y el encontronazo, ¿no? Así es, estimado Mario. Y como comentas, la esencia del Parlamento es la discusión por medio del debate. No podemos aquí cargarnos a ideales políticos. Yo creo que los verdaderos ideales son para beneficiar al pueblo de México. Quien esté trabajando en la política mexicana tiene que voltear a ver al pueblo de México, a quienes nos han elegido. Lo que me ha tocado vivir, porque pues llegué al Poder Legislativo con mucho entusiasmo, pero me ha tocado vivir que pues falta debate por parte de todos, pero más que nada, lo que me sorprende y me encantaría bueno, si se pudiera quitar, el coordinador del PAN, no recuerdo su nombre en este momento, sí, pero el coordinador de la bancada de la Acción Nacional, nos dio la razón prácticamente. Jorge Romero nos dio... Así es Jorge Romero, sí. Su intervención en la Cámara de Diputados, dijeron, no estamos apoyando el autoabasto, no estamos apoyando, apoyamos que el litio sea de México, apoyamos que sea un derecho humano. Nos dio la razón en su intervención. Entonces, ¿por qué votaron en contra si nos dio la razón? Peor aún, tuvimos la altura política en Morena para escuchar a la oposición por medio de parlamentos abiertos, más de cientos de horas de discusión, de debate, de generación de ideas, de escuchar a la oposición. Ellos propusieron 12 puntos para agregar a la reforma constitucional cuando ellos decían que no íbamos a mover una coma, una palabra, una letra, porque venía directamente del Ejecutivo así, cuando somos dos poderes independientes. Entonces, nos abrimos por medio del Parlamento y la diplomacia para escuchar, y de estos 12 puntos agregamos 9. ¿Por qué no agregamos los 12? Porque los otros 3 eran inconstitucionales declarados por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, sí era una reforma constitucional que elevaba al rango de la Carta Magna el derecho a la electricidad, que las palabras transición energética estuvieran plasmadas en nuestra Constitución, sí, y que el litio estuviera también protegido y salvaguardado por la Constitución, porque no es lo mismo que esté salvaguardado por una ley secundaria a que ya esté de manera plasmada en la Carta Magna. Entonces, bueno, pues ya habrá otros momentos, Miguel, pero yo insisto, bueno, uno, te agradezco, y dos, pues por lo pronto aquí en Grupo Fórmula las puertas están abiertas, porque se necesitan voces como la tuya con esa capacidad casi, bueno, didáctica para exponer las cosas de esa manera. Miguel, muchísimas gracias. Te mando un saludo con mucho afecto. Querido, solamente para concluir, un mensaje a todos los colores partidistas, a todos quienes estamos involucrados en la vida pública del país. Nadie debe de estar por encima o al margen del orden de nuestra Constitución. Te mando un fuerte abrazo y será un honor conocerte en persona. Igualmente. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 48 minutos. El diputado de Morena, Miguel Torruco. Vamos a una pausa, volvemos.